hablarte de una vida sobria. Hay personas que no viven una vida sobria. Y no me refiero solo a los que están embriagados, a esas personas que no tienen control. Ayer veía frente a mi casa, en el árbol que está allí se conectan las personas con una red Wi-Fi que está allí. Y veía a un señor que no tenía control. Un hombre adulto, no estaba mal vestido, pero estaba dominado por el alcohol. Y entonces tirado de manera vergonzosa en el suelo. Y otro amigo le decía, pero levántate, vamos a casa. Oye, estoy bien aquí. Se lanzaba en el piso, estaba totalmente embriagado. ¿Podrá una persona estar sobria así? ¿Podrá tomar una decisión? ¿Podrás guiar a alguien? Hermanos, es un llamado, una vida sobria. Una vida sobria te enfoca en Cristo. Una vida sobria te permite triunfar. Una vida sobria te permite crecer. Una vida sobria te permite guiar. Una vida sobria te permite vivir una vida en Cristo poderosa. La sobriedad es un estado de equilibrio mental, donde no nos excedemos en nada. Todo en su debido momento. Equilibrio. Es esa medida justa, ¿verdad? Esa medida justa que tenemos, que nos ayuda a vivir una vida al máximo. En las dificultades, en los placeres y en los pensamientos. Una persona que está sobria es una persona que tiene dominio sobre cualquier dificultad que pueda haber. Mucho eco. Una persona sobria vive para la gloria de Dios. Es una persona que difícilmente se aira. Es una persona que difícilmente pierde los estribos. Es una persona que, a pesar de que se puede airar, no peca, no maltrata, porque es normal. La Biblia dice airados, pero no pequéis. Entonces es una persona que está equilibrada. Hermano, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la mayoría de las cartas, abarca la sobriedad. Y específicamente, fíjense, en Efesios capítulo 5, allí no es la palabra, solamente quiero citarte algunos pasajes, vamos a ver a través de la palabra de hoy, de que Pablo, en las cartas que le hacía a las iglesias, estaban enfrentando mucho desorden. Había embriaguez, pero embriaguez no tanto de licor, sino embriaguez de desequilibrio, embriaguez de pérdida de control. Y el apóstol Pablo allí en Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Una persona que está embriagada, lo que lleva es conflicto, lo que lleva es pleito, lo que puede llevar es muerte. Si va en su vehículo embriagado, puede hasta perder la vida. Si llega a su casa embriagado, va a maltratar a los hijos, a la esposa. Una persona embriagada, por eso Pablo aquí lo compara con una persona embriagada. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual hay discordia, en el cual hay desequilibrio, en el cual hay fracaso, en el cual hay pérdida de control. Dice: antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es como dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que tiene llenura del Espíritu Santo, una persona que está lleno del Espíritu Santo, es una persona que vive como Dios le agrada, es una persona que da frutos espirituales, es una persona que se llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza. Es una persona equilibrada. Por eso la palabra dice aquí: antes de estar ebrio, sé lleno del Espíritu Santo. Debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo bueno de la llenura del Espíritu Santo? Es interminable. Desde aquí hasta que Cristo venga por nosotros, estaremos anhelando y deseando y procurando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, una vida sobria es el fruto de la gracia de Dios. Y ahora estoy tocando un tema nuevo: la gracia de Dios, que hablaremos ahorita más adelante. La gracia de Dios es la que transforma nuestro carácter, nuestra conducta.
Hay una palabra que quiere ayudarnos a entender ese propósito hoy. Cómo vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Hoy yo te quiero tratar con el poder revelador del Espíritu Santo, que puedas comprender que una vida que puedas vivir sobria, justa y piadosamente en medio de esta comunidad, de esta sociedad que promueve lo contrario, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que llaman a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. En medio de esta comunidad que está desenfrenada al desequilibrio, al desapego a las cosas de Dios, yo hoy quiero decirte que la palabra te anima a vivir una vida piadosa, justa y sobria. Hermanos, Dios te llama a vivir una vida que esté llena de justicia, a una vida en sobriedad y a una vida poderosamente piadosa, es decir, reverente al llamado que Dios te ha hecho hoy. Hermanos, ahora sí quiero invitarte a que busques en tu Biblia ese texto central donde hoy podremos conocer un poco sobre una vida justa, piadosa, sobria, justa y piadosa para el pueblo de Dios. Quiero que busques en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 al 13. El libro de Tito, la carta a Tito que le escribió Pablo. Tito era el pastor de la iglesia de Creta, los cretenses. Tal vez no hay una carta directamente a esa iglesia, pero Pablo se la escribió al pastor. Tito era el que pastoreaba, el primer obispo de la iglesia de Creta. ¿Todos tenemos la palabra? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo leemos nuevamente. Si quieres, léelo conmigo. Ok. Porque la gracia de Dios, léelo conmigo, ya está en la pantalla. Ajá. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le está escribiendo a Tito, al pastor de la iglesia, donde había un problema de ebriedad, no solamente de ebriedad alcohólica, sino de ebriedad espiritual. Habían personas que estaban desenfocadas de una vida piadosa, de una vida sobria, de una vida justa. Y eso preocupa mucho cuando una iglesia se está enrumbando hacia la impiedad, hacia la maldad, hacia los deseos mundanos. Por eso aquí la palabra nos está diciendo que debemos procurar una vida sobria, piadosa y justa. Hermanos, Pablo le está escribiendo a Tito en medio de una iglesia cretense, la iglesia de Creta, que estaba cargada de corrupción y desenfreno, desequilibrio. Me imagino el desorden que había allí. Pablo era el apóstol, aquel que fundaba iglesia, aquel que trabajó con Timoteo, con Tito, con Epafra, con Epafrodito, que eran los pastores de Tesalónica, eran los pastores de Timoteo, era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero Tito era el pastor de la iglesia de Creta, y los cretenses se estaban enfrentando como iglesia, como pueblo de Dios, una iglesia llena de corrupción y de desenfreno, de desequilibrio, de desenfoque, una vida que no era piadosa, una vida carnal, una vida desenfrenada en los deseos de la carne. Tal vez había allí gente que mentía, que idolatraba, bueno, tanto desorden que Pablo decidió escribirle a Tito sobre una vida piadosa. Hermanos, en este contexto, la gracia, podemos ver en este texto que acabamos de leer, y el contexto que nos llama la atención es que la gracia de Dios no solamente salva,
sino que capacita, educa, provee, nos enseña a decir no a lo que deshonra a Dios y a decir sí lo que le adora, lo que le alaba, lo que transforma nuestras vidas. Eso es lo que allí está de manera contextual en esas palabras que Pablo le expresa a ese pastor Tito. Hermanos, el primer aspecto que podemos notar en este pasaje está en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y allí quiero decirte de que eso representa el fundamento de la vida sobria. ¿Qué representa el fundamento de la vida sobria? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces no sabemos qué representa la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios para la humanidad, para el hombre que se ha acercado a Dios. Hermanos, la gracia es el único medio por el cual nosotros podemos entrar en una relación con Dios. Es el único medio. No es a través de tus buenas obras, no es a través de que tú le puedas ayudar al prójimo, no es a través de que tú proveas para un anciano, no es a través de que tú des todos tus bienes. La única forma que tú puedes establecer una comunicación con Dios es a través de la gracia. Y Jesucristo representa la gracia de Dios en la tierra. Jesucristo fue la provisión de gracia. Dios desde un principio derramó su gracia sobre la humanidad. Desde allá, desde el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, Dios, en lugar de destruir al hombre, en lugar de raerlo de la tierra, de quitar ese proyecto que él tenía con el hombre aquí en la tierra, no, él no lo destruyó, sino que después que peca, por allá, si quieres tomar nota, Génesis 3:21, por allá está y dice que Dios tomó un animal, lo mató y vistió con pieles. La gracia de Dios inmerecida. Desde un principio la gracia de Dios se ha desbordado sobre la humanidad. La gracia, esa gracia que Pablo está diciendo, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entregó su gracia a través de su Hijo, para darle salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que le reconozca como Señor y Salvador. Hermanos, es a través de la gracia. Y la gracia continuó, no solamente se detuvo allí cuando Dios le proveyó vestidos al hombre pecador, a la mujer pecadora. No, ella continuó y Dios continuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Allí continúa la gracia de Dios. Él permitió, instituyó sacrificios de animales, de sangre, ¿para qué? Como una forma de expiar los pecados. Pero no es la sangre la que expiaba los pecados, fue la gracia de Dios que permitió al hombre limpiar, expiar sus pecados. Hermanos, pero esa gracia a veces la confundimos con misericordia. La misericordia de Dios es aquella que retiene el castigo que merecemos. Óyeme bien, quiero que diferenciemos bien lo que es misericordia y lo que es gracia. Misericordia es aquel castigo que merecemos, pero que Dios lo detiene. Eso es misericordia. Pero gracia es la bendición que te otorga Dios cuando no la merecemos. Es la bendición, es la provisión de su palabra, es la provisión de su Hijo, es la provisión del Evangelio, es la provisión de cada estatuto de la doctrina cristiana. Eso es la gracia de Dios. Y esa gracia te va capacitando, esta gracia te va apoderando de ti. Cuando le das lugar al Espíritu Santo, comienzas como hijo de Dios a crecer en el conocimiento de su gracia. Por eso Pablo en cada epístola siempre dice la gracia de Dios, el conocimiento de su gracia, porque Él quiere que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros podamos conocer, que nosotros conozcamos a perfección la gracia de nuestro Dios. Y la gracia de nuestro Dios fue derramada a través de su Hijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres, a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que a todos los hombres, la gracia de Dios sigue con la humanidad
Y aquel que se apodera de Cristo, aquel que le da lugar al Espíritu Santo en su vida, aquel que le recibe como Señor y Salvador, es dueño de la gracia, es dueño de su gracia, es dueño de su palabra, de su conocimiento, es dueño de la sabiduría que viene de lo alto. Si alguno esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da y la da en abundancia. Es la gracia abundante de Dios. Es la gracia que te permitió ser restaurado de tu condición anterior. Es la gracia que te ha permitido ser transformado, quitar de ti el vacío, la tristeza, quitar tu vida antigua y poner un modelo nuevo, darte una historia nueva, como hablábamos la semana pasada. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que cada día va moldeando. Hermanos, la gracia se manifestó como una acción divina, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es una acción divina, no viene del hombre, no viene de este mundo. La gracia es una provisión directa de nuestro Dios. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia es el medio por el cual somos justificados. Justificados. Y somos redimidos. Dice por allá Efesios 2:8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No es por tus obras, es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un regalo. Es un regalo. El hombre estaba perdido sin la gracia de Dios, y Dios le provisionó vestido. El hombre estaba perdido sin la gracia de Dios, y le provisionó para que hiciera sacrificio y fueran redimidos sus pecados. El hombre estaba perdido sin la gracia de Dios, y Dios selló un nuevo pacto en Jesucristo y dio su gracia para que la tengas a tu disposición, para que te puedas apoderar y pueda darle lugar en tu vida como creyente hoy en día. La gracia de Dios es el regalo más grande que ha dado sobre la humanidad. Hermanos, en segundo lugar, después de haber conocido de que el fundamento de una vida sobria es la gracia de Dios, es la manifestación de la gracia de Dios. En segundo lugar, yo quiero decirte que la tarea, después de haber sido manifestada la gracia de Dios en tu vida, ¿cuál es esa tarea para una vida sobria? ¿Cuál es la tarea tuya? ¿Cuál es la tarea mía? ¿Qué debo hacer para que esa gracia crezca en mí? ¿Qué debo hacer para que esa gracia se manifieste en mí? Yo recuerdo una joven que formó parte de esta iglesia, Sara. Ella me decía, pastor, me gustó esa palabra, porque en una oportunidad yo le hablaba a la iglesia y decía que somos graciosos. Una persona graciosa es una persona simpática, es una persona agradable. Nosotros somos graciosos porque tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Hermanos, tú y yo somos graciosos. Dile al que está a tu lado, eres muy gracioso. Tienes la gracia de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Tenemos la gracia de nuestro Señor. Hermano, pero tenemos esa gracia. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Vamos al versículo 12. El versículo 12 contiene la tarea para una vida sobria. Pero allí se manifiesta la gracia en un doble ministerio. La gracia se manifiesta en un doble ministerio. Es una negación para que podamos ser afirmados. Quiero que me prestes atención. Allí en ese versículo 12 se presenta el doble ministerio de la gracia. Un ministerio de negación, pero también un ministerio de afirmación, de poder vivir, de disfrutar de esa gracia. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos, es decir, que la gracia es una maestra, es decir, que la gracia nos educa, es decir, que la gracia nos enseña, es decir, que la gracia está disponible para el crecimiento cristiano, es decir, que la gracia está disponible para enseñarnos. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es la tarea que Pablo le está encomendando a la iglesia de Creta. Primero le comienza diciendo que la gracia fue manifestada a través de Jesucristo a todos los hombres. Pero ahora le dice, ¿cuál es la tarea? Ella te va a enseñar, pero también tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
Una persona que dispone de la gracia de Dios es una persona que se niega al pecado, es una persona que muere para que pueda nacer Cristo en él. Una persona que se niega, que renuncia a la impiedad, que renuncia a los deseos mundanos, es una persona que ha tomado la decisión de que la gracia le va a guiar, de que la gracia le va a sustentar, de que las decisiones ahora se están en Cristo. Hermanos, la gracia nos enseña a negar y a renunciar una vida de pecado. La gracia nos capacita, la gracia nos va instruyendo de qué manera debemos vivir, de qué manera debemos agradarle a Dios. La gracia nos exige una demanda de nuestra vida antigua, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. ¿Saben qué es la impiedad? La impiedad es todo aquello que va en contra de Dios. La impiedad es aquello que permite la incredulidad. La impiedad es la indiferencia a las cosas de Dios. La impiedad es la falta de respeto a la santidad. Es la pérdida de búsqueda a la santidad que Dios le pide a la iglesia. Él viene por una iglesia santa, purificada, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas. Una persona que no renuncia a la impiedad es una persona que se opone a la santidad de Dios en su vida. Es una persona que no ha entendido que debemos vivir una vida de santificación mientras estemos aquí en la tierra. Es una vida en progreso para poder experimentar una vida de gloria, una glorificación con Cristo. Y es que la impiedad es todo aquello que va en contra de Dios. Pero también habla allí de los deseos mundanos. De los deseos mundanos nosotros éramos expertos antes. Conocíamos los deseos mundanos. Pero Pablo está diciendo aquí, enseñándonos que renunciando. Cuando hablamos de renuncia, hablamos de apartarnos de algo que antes hacíamos. Cuando renunciamos a un trabajo, cuando renunciamos a una relación, cuando renunciamos a un modelo de vida, estamos renunciando, estamos tomando la decisión radical de apartarnos lo que antes nos llamaba la atención, nos gustaba, nos proveía, nos hacía sentir felices. Pablo lo señala como los deseos mundanos. Un deseo es una pasión, es un anhelo, es algo que te trae una supuesta tranquilidad, paz. Ese es un deseo que te trae llenura. Pero ahora Pablo está diciendo que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos, bueno, las pasiones, los apetitos, aquellos que nos atan al sistema del mundo, como la codicia, la lujuria, la envidia, la malicia, la intriga, la falta de perdón, la vanidad, el egoísmo. Son todas esas actitudes del mundo que antes nos definían, que antes era una historia que estaba ya obsoleta, es una historia que nos estaba trayendo fracaso, es una historia que no nos dejaba crecer, ver la gloria de Dios, ver su bondad, ver su gracia. Ahora nuestra vida está apoderada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esos deseos que nos controlan y nos desvían de los propósitos de Dios son los que Pablo allí se refiere como los deseos mundanos. Ese deseo que trae la vieja vida, ese deseo que luchamos cada día, esas pasiones, esas tentaciones, esos son los deseos mundanos que Pablo hoy nos está llamando a que renunciemos. Hermanos, renunciar o no a eso que antes nos definía va a marcar un punto de inflexión en nuestra vida. Renunciar o no a esos deseos que antes nos gobernaban va a marcar el destino de tu nueva vida en Cristo. La renuncia crea un vacío, ¿verdad? Cuando renunciamos a algo quedó eso vacío. Ese vacío necesita ser llenado y la única manera de ser llenado es por un nuevo estilo de vida. Esa historia que hablábamos la semana pasada, que ya te estaba estorbando, que te estaba trayendo infelicidad, que te traía el mismo vacío, la misma tristeza, la misma necesidad, esa historia que salió de tu vida debe ser llena por una nueva historia. Debe ser llena por el Espíritu Santo de Dios.
la renuncia, ese vacío que deja, debe ser lleno por un estilo de vida nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toda renuncia a un deseo carnal, a un deseo mundano, deja un vacío. Y ese vacío solo lo debes llenar con Cristo. Ese vacío solo lo debes llenar con la gracia de Dios. Una persona que renuncia a un deseo mundano, pero no le da entrada, no le da cabida al Espíritu Santo, no le da entrada a la gracia de Dios, es un vacío que puede volver a llenarse por el pecado que antes habitaba allí en ese vacío. Cuando una persona se vacía de los deseos que antes formaban parte primordial de su vida, Cristo está a la puerta para llenarte con su Espíritu Santo. Hermanos, allí en ese pasaje que Pablo le lee a Tito, le escribe a Tito, allí la gracia nos enseña a vivir en este siglo, a vivir en este siglo. Es la otra vertiente de la gracia. En primer lugar nos invita a renunciar, y en segundo lugar nos llama a una nueva vida. A una vida, dice la parte segunda del versículo 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Cuando habla de siglo, la palabra está hablando este mundo, este siglo, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo real, que si no le das entrada a Cristo en tu vida, no podrás tener a la gracia de Jesucristo, no podrás vivir una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Pero ¿qué significa una vida sobria? Una vida sobria es hacia uno mismo. Una vida sobria es tener dominio propio, es tener control sobre nuestra voluntad, es vivir con una mente y un cuerpo en equilibrio. Eso es una vida sobria, es tener buen juicio, es ser sensato, es estar enfocado en lo eterno más que en lo temporal. Es estar enfocado de que hoy estoy renunciando a esto porque algo maravilloso viene para mí. Porque una vida poderosa se está levantando en mí. Cuando una persona renuncia, tiene que tener la esperanza de que algo que ahora es para ti temporal se transformará en algo eterno. Pablo le enseña también a la iglesia que vivamos piadosamente, que desarrollemos una vida de piedad en esta tierra, porque esa nos va a traer beneficios en esta vida y en la vida venidera. Pablo hace hincapié en cada una de sus cartas a las iglesias de que el llamado es a vivir una vida piadosa. Hermanos, pero también dice una vida justa. Renunciando, vivamos en este siglo una vida sobria, una vida equilibrada, una vida justa. ¿Saben cuántas injusticias comete el hombre? ¿Saben cuántas injusticias comete un juez? Nos convertimos en jueces, juzgamos las acciones, juzgamos a los demás de manera injusta. Una vida justa es hacia los demás. Una vida justa es vivir de manera íntegra. Una vida justa es tener equidad en cada una de nuestras relaciones. Una vida justa es tener equidad en cómo sirves a Dios, en cómo estás buscando las cosas de Dios, en cómo estás llevando tu relación con Dios. Una vida justa es aquella vida que atrae al prójimo. Es una vida donde amamos al prójimo. Es una vida donde hacemos las cosas que le agradan a Dios. Hermanos, una vida justa es dar a cada quien lo que le corresponde. Es hacer lo que nos corresponde sin parcialidad, sin explotación, sin abusar, sin deshonrar, agradando, haciendo lo correcto, una vida justa, dando oportunamente lo que tenemos que dar. Es una vida justa, aparte de sobria, aparte de equilibrada, yo actúo con justicia, porque la gracia de Dios me está capacitando para yo obrar de manera justa. Y por último dice una vida piadosa, piadosamente. Una vida de piedad es una vida hacia Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la relación del hombre con Dios? Por eso una persona que no tenga a Cristo es una persona que no tiene piedad.
Cuando hablamos de piedad, nos referimos a vivir una vida de reverencia, de devoción, de adoración a Dios. Esa es la piedad, una vida conforme a como Dios establece en su palabra. Eso tiene que ser un estilo de vida para nosotros, un estilo que refleje el temor a Dios, un estilo que refleje el amor a Dios, un estilo que refleje una vida de oración, de lectura de la palabra, de obediencia, de adoración, de predicación de la palabra, de vivencia de cada una de las cosas que Dios has establecido para ti, del cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Esa es una vida piadosa, vivir conforme al plan de Dios y no el plan que tú tienes, poniendo todas tus cosas, todos tus caminos. La palabra dice: ¿de qué le vale al hombre si granjeare toda la tierra y se pierde su alma? Si no tienes a Dios, si no le das lugar a Dios en tu vida, de nada te vale tu vida próspera materialmente aquí en la tierra. Eso es muy bueno, tener prosperidad material, pero si tú le abres tu camino a Dios, es una vida piadosa, es una vida ajustada a la palabra de Dios, es una vida temerosa de las cosas de Dios, es una vida que no te lleva a tus propias decisiones, sino que le das lugar a Dios ante tu temor, ante tus vivencias, ante tus desacuerdos en la vida. Cuando tú le das lugar a Dios, estás viviendo una vida piadosa, estás viviendo una vida arraigada a las promesas de Dios. Hermanos, la vida sobria es el puente. Una vida sobria es un puente para vivir una vida justa y piadosamente delante de Dios. ¿Qué aspecto de tu vida ha impedido que vivas una vida sobria? ¿Qué aspecto de tu vida te está llevando al desequilibrio? ¿Qué aspecto de tu vida necesitas desarraigar para comenzar a vivir una vida piadosa, para comenzar una vida justa, para comenzar una vida que sea un puente para vivir una vida piadosa delante de Dios? Una vida sobria, una vida equilibrada, una vida viendo la gloria de Dios, una vida viendo lo sobrenatural de Dios, una vida sobrenatural, una vida que no se conforma a las vivencias de este mundo, sino que vives en lo alto, vives sobre las tormentas, porque vives una vida piadosa, una vida sobria y una vida justa aquí en la tierra. Hermanos, yo sé que puede ser difícil hoy en día ser piadoso, hoy en día arraigarse a las promesas de Dios, hoy en día ser obediente a lo que la palabra de Dios establece. No es nada fácil. No hay camino más difícil que caminar con Cristo. No hay camino más cómodo que vivir en los placeres, en los deleites del mundo. Ese es un camino ancho, espacioso. Ese es un camino que no tiene restricciones. Ese es un camino que tú crees que lo puedes disfrutar, pero su final es triste, es amargo, es condenación, es eternidad sin Cristo. Pero una vida piadosa, una vida sobria, es el motivo, es la esperanza. Y ese es el tercer elemento. Después de haber visto el fundamento, que es la gracia para una vida sobria, después de haber visto la tarea que tenemos que hacer, renunciar para vivir una vida piadosa, ahora yo quiero decirte que el motivo que nos impulsa a vivir una vida sobria es la gloriosa esperanza de que un día estaremos con Cristo. Ese es el motivo. Eso es lo que a mí me llama la atención, eso es lo que a mí me da ánimo, eso es lo que a mí me motiva a seguir a Cristo, eso es lo que me motiva a mí a darle lugar al Espíritu Santo en mi vida, eso es lo que me motiva a mí a ser obediente a Dios. Y Pablo lo señala allí en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando. Una persona que está esperando, una persona que está esperando algo, es una persona que decidió renunciar a algo. Una persona que está esperando algo, es porque lo que antes le producía placer, lo que antes le llenaba, ahora no le llena. Una persona que está esperando es una persona que decidió ver cosas mejores. Es una persona que decidió, como hablamos la semana pasada, una nueva historia. Es una persona que ya se le agotó
el modelo que había recibido de sus padres, de sus abuelos, y que ahora quiere experimentar una vida gloriosa en Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, esa es la perspectiva correcta. Ese es el enfoque correcto. Mientras aguardamos. No desmayemos, dice la palabra. No desmayemos. Perseveremos. Seamos constantes. Mantengámonos firmes. Alcanzaremos la corona de vida si no desmayamos. La palabra nos anima a que aguardemos, pero para poder aguardar tenemos que recibir las enseñanzas de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es cómo debes vivir para Dios. La gracia de Dios es lo que tienes que hacer para Dios. La gracia de Dios es el modelo de vida, es la historia nueva que hoy se ha implantado en ti a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el modelo que hoy está establecido en tu vida a través del Espíritu Santo. Desde que conociste a Cristo, desde que Cristo llegó a tu vida, ahora tienes la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Está a tu disposición, pero tienes que enfocarte. La única manera de ver de que el camino es difícil, pero trae bendición, es que aguardes la esperanza bienaventurada. Es que te enfoques en la venida de Cristo. Es que te enfoques de que un día saldrás de esta vida de sufrimiento, de abstención, de renuncia, de trabajo, para crecer en la gracia, para recibir la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Una vida cristiana sobria, una vida cristiana sobria, una vida temerosa de Dios, es el resultado de un fruto que estás esperando. Una vida sobria es el resultado de una vida cristiana que está esperando, aguardando, esperando una promesa, esperando el cumplimiento de un galardón, de un premio, de una corona de vida. Hermanos, he insistido en las últimas semanas, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Saben cuántas mentiras hay hoy en día de religiones? ¿Saben cuántas mentiras hay hoy del diablo para los jóvenes, para los hogares? ¿Saben cuántas trampas ha desarrollado el enemigo para atraparte en las mentiras de este mundo? Hablábamos sobre quemar tu ídolo. Hay personas que están esclavizados al teléfono. Ahora el teléfono les sirve de médico, porque ahí están todos los medicamentos. Ahora el teléfono les sirve de amigos. Ahora el teléfono les sirve para encontrar el amor de su vida. Hay personas que están idolatrando más el teléfono que a Dios. Hay personas que dependen de la tecnología. Hay personas que dependen de su dinero. Hay personas que dependen de una relación. Pero yo te invito hoy a que dependas de Cristo y aguardes tu esperanza de que lo que hoy has renunciado, de que lo que todavía te falta renunciar vale la pena, porque tienes que aguardar esa esperanza bienaventurada. Jesucristo fue el regalo más grande hacia la humanidad. Significó el nuevo pacto, significó la nueva esperanza para el hombre perdido. Dios nos amó tanto que allá en el principio no dejó que el hombre comiera del árbol de la vida. Y cuando lo sacó, dice que lo sacó rápidamente. Te voy a sacar antes de que no solamente comas el árbol de la ciencia del bien y del mal. No vaya a ser que extiendas tus manos y comas del árbol de la vida y perezcas para siempre. El Señor no lo dejó morir, fue su gracia. Él por gracia apartó ese árbol. Dice que puso querubines en el huerto del Edén. Apartó ese lugar para un día glorioso. Dice la palabra que un día comeremos de ese fruto de vida, del árbol de la vida.
Te va a dar goce puro en lo que aleluya. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo desde el principio nos apartó ese árbol. Allá no dejó que lo comieras, porque si lo comías, morías en pecado eternamente. Ibas a ser condenado por la realidad. Él te sacó del huerto rápidamente y dijo: tengo un plan maravilloso para ti en mi gracia. Te tengo a Jesucristo, me voy a hacer humano a través de la persona de Cristo para salvarte. Por eso amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que no te pierdas. Es tan maravilloso cuando te detienes a pensar toda la gracia de Dios que ha habido con la humanidad desde un principio y que hoy es derramada a través de nuestro Señor Jesucristo. Puedes pensar en esa esperanza gloriosa, bienaventurada. Qué palabras tan sabias de Pablo. Dice que la gracia fue manifestada a todos los hombres, pero para que renuncies al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos, pero siempre enfocado en la esperanza. Eso te va a dar fuerza. Si hoy sientes que hay cosas arraigadas a tu vida